Corea, Japón, China y todo el cine asiático comentado por la literata especializada en cultura oriental Daisy Sarabia y nuestro productor Eduardo Ganosa. Tawel Pop Podcast está disponible en YouTube, Spotify, Google Podcast y Anchor. Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro nuevo podcast de películas asiáticas. Esta vez comentando sobre la película asiática nominada al Oscar Minari. Mi nombre es Daisy Sarabia y en esta ocasión me acompaña mi amigo Eduardo Ganosa para comentar en torno a esta película que además está nominada al Oscar, está nominada entre otras cosas por mejor película, mejor director, mejor actor sobre el papel de Steve Yeun y también mejor actriz de reparto, que es Yeon Yoo-jung. También ha recibido de hecho buenas críticas, ha recibido también el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera y se está llevando infinidad de premios. De hecho, el día de ayer, 12 de abril, la actriz de reparto interpretada por esta actriz veterana coreana también ha ganado. Entonces hay una buena recepción, ¿no? Y muchos premios en torno a Minari. Minari efectivamente está dirigida por Lee Isaac-chung, ¿no? Un reconocido director que ha emprendido esta película, que además tiene este carácter semi-autobiográfico porque de hecho marca una narrativa personal de su experiencia en Estados Unidos con su familia. Los protagonistas son ya famoso Steve Yeun, Han Yeri, Alan Kim, que hace el papel del niño de la familia, Noel Kei-cho, Yoon Yoo-jung, que es la veterana, la abuela, y la actriz de reparto además nominada al Oscar junto con Steven Yeun. Y bueno, de hecho digamos, ellos conforman este reparto que nos habla acerca de una familia, ¿no?, en Estados Unidos que viene, ¿no?, a tratar de cumplir este sueño americano. Bien, podemos empezar entonces comentando un poco esta película. Estoy aquí con mi amigo Eduardo Ganosa. Buenas noches, Eduardo. Cuéntanos, tal vez si nos puedes contar un poco acerca de la sinopsis y qué te pareció esta película en particular. Hola Daisy, hola oyentes de Gawalpok. Sí, nuevamente tenemos una película coreana nominada para el Oscar, aunque el tema de la nacionalidad de esta película era un poco extraño, como habíamos estado hablando con Daisy antes. Tiene un reparto completamente asiático-coreano, sin embargo la película, y ya adentrándonos un poco, trata sobre el sueño americano, pero desde el punto de vista asiático, ¿no? Hemos visto muchas películas del sueño americano del latino, del mexicano, del latinoamericano en general, pero esta vez vamos a ver una película de cómo se desarrollan los asiáticos para poder adentrarse a la cultura norteamericana, ¿no? Tiene sus... Como mencionaba Daisy, la película era semi-autobiográfica, puesto que el director en algunas entrevistas ha comentado que ha tomado algunos aspectos de su vida para retratarlos en la película. Y bueno, ¿de qué va la película? Va de la típica familia surcoreana que llega a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, ¿no? Es la familia integrada por 4 miembros, mamá, papá y 2 hijos, que llegan en busca de, como ya había mencionado, el sueño americano y tratar de llevar toda su cultura a tierras norteamericanas. La película va de un granjero que, bueno, compra una parte grande de tierra ahí en Arkansas, si no me equivoco, y se supone que están ambientadas entre 70 y 80 por cómo se ve, y su sueño era tener su granja para sembrar productos surcoreanos que pueda ofrecerle a la comunidad asiática surcoreana allá en Estados Unidos. Es ahí donde empezamos a ver las dificultades que va teniendo, ¿no?, la familia para poder hacerse un nombre o algo así dentro de esa comunidad. A lo primero que se enfrenta es al clima, creo yo, ¿no? Se les complica un poco por
aquel tornado que se ve al inicio de la película, la precariedad de su casa, que era como una casa rodante, algo así, pero no era rodante precisamente, ¿no? Pero era hecha de como prefabricada, por decirlo así. Y bueno, el primer día tuvo un desastre, ¿no? Porque hay un tornado, hay una serie de lluvias, se va la luz. Y bueno, es así como nos empiezan a mostrar a los integrantes de la familia y vamos viendo por dónde iba a ir la película, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, la película efectivamente nos narra, es un poco de la historia del director Lee Isaac-chung. Tiene este título además Minari, que es alude a una verdura que es parte de la culinaria coreana, una verdura que tiene un sabor amargo y que de alguna manera expresa también este sentimiento un poco agrio a veces de cómo implica irse a otro lugar y construir sus sueños, a veces no con mucho éxito. Lee Sang-chun decía que él escogió Minari, ¿no? Esta suerte de, es como un apio, ¿no? Esta verdura, porque él decía que cuando se sembraba esta verdura, esta tenía raíces fuertes y que si, digamos, uno podría matarla o arrancarla, siempre podría volver a nacer, a diferencia de otras verduras cuyo cuidado implica ¿no? Es mayor esfuerzo. Y de hecho, este minari es cultivado por la abuela, que además es la presencia mayor, la más longeva, sabia y también optimista, ¿no? Entonces, dejar crecer, ¿no? Implica de alguna manera hacerse fuertes a pesar de las circunstancias que se observan, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Sin dejarse arrastrar. La historia, y eso es algo que destacó ya Eduardo, lo contó, lo ha venido contando, es una historia hasta cierto punto no es trágica, no es, a pesar de ser una historia de inmigrantes, y creo que ya también no es la primera vez que se cuenta esto, no es algo novedoso, tal vez lo novedoso sea que sea algo asiático, pero en realidad no tiene esta lógica de lo trágico, del patetismo, ¿no? No asistimos, creo yo, a una historia que te va a arrancar las lágrimas, ¿no? O tampoco a hacer algo de crítica social, ¿no? Creo que es la experiencia familiar de alguien, y además tiene esta mirada a veces por momentos cómica, por momentos contemplativa más que todo, ¿no? Entonces es como asistir, ¿no? A la historia familiar con sus idas y venidas, pero sin llegar a la tragedia, ¿no? Y con este hálito que, como yo lo siento personalmente, está marcado por el optimismo de ciertos personajes, como el niño, como la abuela, que de hecho son personajes que te capturan, que te llaman la atención. Por ahí en algunos comentarios de la crítica había escuchado que a algunos les gusta la película, y de hecho yo creo que sí, ¿no? O sea, mi impresión ha sido mágica, aunque algunos dicen, no, como que la historia es muy lenta, como que no hay nada. Bueno, lo es, porque de hecho ahí lo interesante es ver cómo esta familia se va desarrollando, y de hecho las familias asiáticas, y lo está retratando bien, son personas que no manejan pues muchos diálogos, muchas emociones, ¿no? Todo tienen diálogos completamente en coreano, son familias que se expresan en coreano y en inglés dependiendo de las circunstancias. Además son típicas familia coreana, ¿no? Que a veces hay cosas que los silencian, hay cosas que son tácitas. Entonces a mí personalmente sí me gustó la manera en cómo se retrató este ambiente, que te daba la sensación que efectivamente estamos ante una familia coreana de ese tiempo además, ¿no? Y una familia coreana que a pesar de vivir en una casa rodante, ¿no? Trata de, como dijo ya Eduardo, de conservar, de traer su cultura. Y creo, y porque lo sé culturalmente, que los coreanos, para ellos traer su cultura, como también sucede en el caso de los peruanos, es traer su comida. Entonces, de hecho, las partes de compartir, de comer, de cenar en ese pequeño espacio reducido, es muy hermoso, y es ese momento de unión. Precisamente la abuela, que es este personaje que roba la cámara, igual que el niño, ella trae estas verduras, las anchoas, el gochujang, que es un ají, y eso hace derramar lágrimas a la señora, a la esposa, a la mamá
a la madre de familia, porque efectivamente en ese lugar no solamente es Estados Unidos, sino además es un lugar en el cual no hay gente, no hay nada alrededor, no es como, hay un pueblo, pero está como a una hora. Entonces, ellos sienten esa soledad, ¿no? Sienten esa soledad y además está marcada por esta suerte de expectativa frente a lo económico, que de hecho es muy importante, ¿no? Hay cosas que se pueden desarrollar, ¿no? Cosas que yo diría que podemos calificarlo como temas, ¿no? Por un lado, está esto del sueño del señor padre de familia Jacob, interpretado por Steven Yeun, que quiere sembrar, tener estos cultivos de verduras coreanas, que no lo logra, trata de hacer su mejor esfuerzo, pero va a tener dificultades en el camino, y esta lucha que tiene con la esposa por el tema de las decisiones, qué decisiones tomar. Por otro lado está el tema de la esposa en sí, de lo sola que se siente, de a veces discutir con su marido, pero también de no tener a alguien al costado en quien contar, en quien confiar, ¿no? Y también esta preocupación por el hijo, porque el niño, que de hecho ha hecho un buen papel Alan King, en este caso el hijo pequeño tiene una enfermedad al corazón, y digamos que la madre está muy preocupada por su salud y la familia espera que operarlo, ¿no? Operarlo, y para eso tratan de juntar dinero, pero ahí precisamente está el dilema entre no saber qué hacer, ¿no? El padre que quiere de alguna manera dejar de ser una persona que trabaja en la granja con pollos a pasar de ser un propio empresario, o de alguna manera no despilfarrar el dinero que se tiene ahorrado. Entonces está ahí el sueño del padre, por un lado, de progresar, que es un poco arriesgado, y el sueño de la madre de conservar lo poco que se tiene para poder operar a su hijo, ¿no? Además, típica situación familiar, ¿no? No hay nada de espectacular en esto, ¿no? Tal vez yo vuelvo a enfatizar, lo que me gusta a mí es la manera sincera, honesta, en cómo se cuentan estas relaciones, y además creo yo este toque personal que lo pone el hecho de que sea una familia inmigrante asiática, que pocas veces se ha visto, y que además es diferente a lo que usualmente uno ve en otros tipos de películas, en la medida de que son otros códigos, son otras interpretaciones, ¿no? Y maneras de expresar además las emociones, ¿no? Es por eso que esta familia, ¿no? Como uno ve en la portada, está en el póster, ellos unidos en el campo, pero son familias que no se dicen mucho, y solamente hacia el final de la película, todo el tiempo discuten los padres, y hacia el final de la película, cuando hubo un incendio, ahí recién dicen una expresión de afecto. Y eso tal vez nos pueda ayudar también un poco a entender cómo a veces se mueven las culturas asiáticas. En realidad es muy propio siempre no decir y demostrar más en acciones. Y es precisamente las acciones a veces arriesgadas las que a veces se suelen cuestionar, ¿no? Dentro de la familia, porque al interior del núcleo siempre entre el esposo y la esposa se dan las decisiones, y la idea es, ¿no? Sobre todo el papel de la mujer, que creo yo vale la pena destacar, ¿no? El papel de la esposa, porque el papel de la esposa es el papel de fiscalizar el dinero, de administrarlo un poco, y también de seguir hasta cierto punto, ¿no? Tener confianza en las decisiones del esposo. Entonces, ese tema de las obligaciones, ¿no? De estas negociaciones que hay en las familias asiáticas lo retrata muy bien, porque Lee Sa-shun de hecho está contando su historia familiar. Así que aquí creo que no hay nada inventado o no exagerado, sino una descripción cálida, emotiva, de cómo es esta película. Eduardo, quería preguntarte respecto a las actuaciones, ya que justamente tenemos nominados a Steven Yeun y también a la abuela, la actriz coreana, que además es veterana, que ya ha filmado varias películas allá en Corea del Sur. ¿Qué te pareció el tema de las actuaciones, ¿no? Hablando de esta película dramática. A ver, como ya había mencionado hace un momento, el punto de quiebre, cuando mencionaste que la película era un poco lenta, será máximo pues sí, porque 25 minutos o algo. A partir de que llega la abuela, la película coge otro ritmo, ¿no? Ya se van acentuando los protagonistas,
que es básicamente el padre, la madre, la abuela y el niño brilla con luz propia, ¿no? Espléndidas actuaciones de la abuela y el niño. Sin embargo, tenemos a Steve Yeun, que ya es un actor ya bien recorrido en las películas de Hollywood y bueno, en películas asiáticas en general. Lo hemos visto en Burning y en Oscar. Y bueno, sí, está nominado para el Oscar. Steve Yeun la tiene un poco difícil porque se tiene que enfrentar a Tony Hawkins y al Black Panther, Sí, al sí. actor de Black Panther. Vamos a ver qué hacen qué hace la academia con esta nominación. Sin embargo, la abuela ganó, ¿no? Ganó el BAFTA hace unos días. Y sí, Sí. yo creo que se merecía el premio, se lo tiene bien merecido. Sobre las actuaciones son todas muy buenas, son muy parejas, pero yo creo que la abuela resalta sobre los demás, o sea, Y- por una actuación novedosa, ¿no? Porque no estamos acostumbrados tanto a ver a la típica abuela occidental, llámese la abuela de Norteamérica o la abuela de Latinoamérica, que es la abuela cariñosa, la abuela querendona, la abuela protectora. Vemos otro tipo de abuela acá que Daisy nos puede explicar un poco mejor cómo es que son las relaciones de Ujú, los abuelos con los sí, nietos en Asia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados claro. a otra temática, una abuela más maternal, por decirlo así, ¿no? Sí, y de hecho, la abuela aquí que está interpretada por Yoon Yoo-yoon es una abuela diferente, pero es una abuela asiática, y lo digo ¿por qué? Porque allá generalmente la idea de la abuela es aquella abuela, no es la abuela pues cariñosa que te engríe, ¿no? Sí, es querendona, es amorosa, pero es una persona más sociable también, no la vas a ver como esperaba un poco el niño de esta película, cocinando galletitas, no, en realidad las abuelas, yo soy Tuzán, por ejemplo, las abuelas chinas no son de hacer eso, sino son de cuidar a los niños, dejarlos por ahí que jueguen y ya están jugando mayón o están fumando, o incluso pueden estar jugando cartas y son de reunirse mucho con los vecinos. Entonces hay un ambiente muy de barrio, muy de salir, muy de visitar a la familia, siempre hay que visitar a las familias. Entonces pocas veces va a haber estas situaciones de intimidad abuela-nieto, ¿no? Generalmente las abuelas siempre se reúnen todas juntas, ¿no? Y se van y se visitan todas las tardes y van jugando. Y eso es un poco lo que sucede en Minari, ¿no? Cuando tenemos esta abuelita que de pronto dice lisuras, ¿no? Que de pronto está fumando, está bebiendo, se toma todo, porque también es que allá también en realidad la comida es de todos, ¿no? Hay un plato y todos comen, ¿no? Es así, es la manera en cómo se entiende estos afectos, estos vínculos. Pero para los niños de la película, que son niños que han crecido en Estados Unidos, pues esto choca, y para el niño menor, de hecho sí, por eso tienen una suerte de tensiones el niño y la abuela lo comprende, porque de hecho la abuela es este personaje que viene y trata de llevarse bien con todos, trata de unir, porque ella de hecho está feliz de encontrar a sus nietos, de encontrar a su hija, y eso es hermoso, ¿no? Cómo tiene esta paciencia para saber reformar. Y había una película coreana antes que nos hablaba también acerca de eso. Había una película, bueno, ahora de repente lo puedo mencionar en algún momento, pero sí, que siempre hay estas relaciones abuela-nieto que nos sorprenden, ¿no? Porque tenemos el lado de las dos generaciones, ¿no? Y también del lado de la tradición y esta modernidad o este cambio total que tienen los hijos de los migrantes, que es muy hermoso. Otra cosa que se me estaba pasando, ya que estábamos hablando de la abuela de la película, yo quería resaltar también el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Ya la había mencionado hace un rato, y de cómo a veces se expresa este amor, ¿no? A veces nos parecen sosos los personajes o no los entendemos cuando hablamos de familias asiáticas y del amor que hay ahí, ¿no? De hecho, la pareja, ¿no? De esposos pelean todo el tiempo, ¿no? Y los niños están como hartos, pero en ciertos momentos se nota este amor que está ahí y que no se dice. El protagonista le dice a su esposa, no le dice esposa, le dice Mónica. Entonces, uno diría, como que fríos que son, pero en realidad a veces la manera de expresarse son así.
Pero de hecho el padre de familia hace un gesto muy hermoso, que es el tema de traer a la abuela, la mamá de su esposa, ¿no? Usualmente en las culturas asiáticas, en las culturas coreanas, cuando una esposa se casa, cuando una mujer se casa con el marido, tiene ella que atender, a partir de ese momento, tiene que atender a los padres del esposo. Y más si es el hijo mayor. En este caso se cumplió la regla. El padre de familia era el hijo único y sus padres, pues, por ende, tenían que ser cuidados por la nuera. Sin embargo, esto se rompe al momento de que los padres del señor, del padre de familia, fallecen, no están. Entonces, ella insiste por esta posibilidad de que pueda en su lugar venir su madre. Y no es muy usual, porque lo usual sería que en casa estén los abuelos paternos. Pero en este gesto de cariño, también de comprensión, porque hay esta situación de soledad, ¿no? En este lugar extraño, ¿no? Y en esta incertidumbre económica, entonces digamos que se cede, ¿no? No se cede en palabras de afecto, se cede en acciones. Entonces, yo creo que eso, cala muy bien, ¿no? Cala muy bien. Y luego ya tenemos el componente americano, que tal vez Eduardo nos pueda comentar, porque de hecho hay cosas muy locas, ¿no? Como un señor del pueblo que carga una cruz, ¿no? Como una iglesia donde todos están felices y donde de pronto ellos empiezan a ir. ¿Qué te pareció el ambiente americano, Eduardo? Claro, por ejemplo, eso es lo que llama la atención de la película, ¿no? Que no se puede decir la nacionalidad exacta de la película porque es una producción norteamericana, pero es con una historia donde los protagonistas son surcoreanos, ¿no? Entonces, y minimizan a su mínima expresión a los americanos, puesto que aparecen como personajes secundarios y no aparecen como el típico americano que es el que sabe más, ¿no? Acá vemos un par de norteamericanos que son secundarios, el hombre que carga la cruz, y que sin embargo era una muy buena persona, pues porque le ayudaba en la granja, pero no pasaba de ser un mero empleado, ¿no? Es algo que no estamos acostumbrados a ver a los papeles de los americanos, que por lo general es el protagonista, o bueno, por decirlo así, entre comillas, es el vivo, ¿no? El otro americano que aparece, que son unos breves minutos, es el padre del amigo del niño, que también es el típico americano que para bebiendo, un hombre de campo, de granja, pero hasta ahí nada más, ¿no? Después la película, muy a pesar de que está ambientada en Arkansas, en Estados Unidos, tiene todos los ingredientes de una familia surcoreana. Eso es lo que más me llamó la atención, ¿no? Como que el director daba a entender que sí puede filmar ahí la película en Estados Unidos con producción gringa y todo, pero la historia es muy, muy surcoreana. Uh-huh. Y en general, ¿recomendarías esta película y por qué especialmente, no? A ver, para terminar, pues la recomiendo para poder experimentar otro tipo de cine. Seguimos consumiendo cine surcoreano, ya mucho cine surcoreano que llega por fin acá a Latinoamérica o Occidente en general. Las actuaciones perfectas. Steve Yeun es un viejo conocido de Walking Dead, y la recomiendo por la historia, por cómo está narrada, y bueno, en una puntuación, pues yo le doy un 8.5. No sé si ganará el Oscar, ya veremos a fines de mes. Veremos. Pero sí, es muy recomendada. No está a la altura de Parásitos, pero está en ese paquete. Está en ese paquete. Ya, sí, porque hay muchos que de hecho cuando se enteraron de que Minari, ¿no?, tenía un director surcoreano, como que trataron de hacerle la comparación, ¿no? Pero tú dirías que son cosas diferentes, ¿no? Sí, además que, bueno, yo creo que Parásitos nos retrata una sociedad entera coreana, ¿no? Que es diferente a esta película donde vemos una familia que lleva sus costumbres a Norteamérica, ¿no? Y creo que es algo totalmente distinto. Además, es una familia que trata de salir adelante
en un sistema que ya conocemos, ¿no? El sistema americano, del sueño americano, de que tienes que esforzarte mucho para que puedas lograr salir adelante, que es algo que no pasaba en Parásitos, ¿no? Ojalá que en algún punto podamos comentar esa película, pero es mi percepción. Oh, sí, de hecho, sí, también de acuerdo contigo, porque de hecho son dos cosas diferentes, son dos historias diferentes, y además también finalmente son dos directores diferentes con propósitos distintos, ¿no? En el caso de Lee Sang-soo, el interés de él era como retratar un poco esta parte personal, que siento yo ha sido muy afectiva, ¿no? Algo que lo ha tenido creo que en la memoria, porque hasta en los detalles se nota que esto ha sido algo que él ha ido pensando mucho tiempo, ¿no? Porque para lanzarte esta historia lo ha estado seguro planificando ya desde buenos años, ¿no? Creo que en algún momento de su juventud, qué sé yo, lo ha planificado, ¿no? Creo que hay muy buen trabajo de parte de este director, muy buena ambientación, destacaría los colores, la fotografía, e incluso la música, que es muy tranquila y que de hecho pues va con esta historia que no pretende ser moralista, tampoco pretende ser trágica ni crítica, solamente es como algo que va, como un Minari, ¿no? Que crece y que se superpone a la tragedia, ¿no? Entonces hay un mensaje hasta cierto punto optimista de cómo es la vida, ¿no? En otro lugar. Yo también la recomendaría, de hecho, hemos estado viendo con Eduardo algunas películas nominadas a los Oscars. Yo personalmente me quedo con Minari y digo, Minari, vayan a verla o véanla, porque de hecho es una historia sencilla pero apasionante, ¿no? Y a las personas que son migrantes, ¿no? Asiáticas o coreanos, yo imagino que esto les debe llegar como al corazoncito, porque en realidad tiene tantos detalles culturales hermosos que en verdad es como dice, qué bien retratado esta parte de mi cultura, ¿no? Y es bueno a veces, porque muchas veces hay películas que se proponen eso y no lo logran, que quedan como en el estereotipo, si se quiere decir, en el estereotipo o en la imagen falsa o en el cliché, pero en este caso no. No. Entonces, y eso también gracias a las buenas actuaciones que están aquí, ¿no? Desde el niño que es Alan King, que es interesante, este niño, travieso. Qué pesado. A veces malcriado, pero pesado, que cae chinche, exactamente pesado, pero que a la larga como que te llena de emoción y se reconcilia con la abuela, ¿no? Que también es este personaje alegre, ¿no? Alegre y que viene a cambiar todo. Entonces sí, yo la recomendaría por eso, ¿no? Y yo creo que la comunidad asiática coreana estará muy feliz con esta película, ¿no? En particular. Y el público en general creo que también, porque es una historia familiar, ¿no? Para verla, para disfrutarla una tarde, no se aburre, no es algo como que no tiene un lenguaje solemne, es bastante claro, a veces llamativo por momentos. E interesante hasta en el final, ¿no? Que ya había adelantado, donde hay esta suerte de reconciliación de los esposos que todo el tiempo se pelean. Así que nada, los invitamos aquí, yo y Eduardo, los invitamos a ver esta película y a ver qué sucede en los Oscar. Vamos a ver si estas nominaciones, que son varias, ¿no? Que son varias e importantes, a ver si se logran culminar o no. Igual ya está ahí su presencia asegurada en los Oscars. Cierro contigo, Eduardo, entonces, para ya despedir el podcast. Exactamente, sí, véanla y vuelvan a comentar, revisen la lista de reproducción, que ya tenemos una buena cantidad de películas comentadas con Daisy, y ahí déjenos sus comentarios. Muchísimas gracias, Daisy, estamos en contacto. Gracias, sí, nos vemos todos y hasta un próximo podcast. Hasta luego.